Hoy Olympus a nivel mundial presenta su nueva cámara llamada OM1. Es una cámara que viene a sumar filas dentro de su gama de cámaras, que realmente diría de que no viene a sustituir ninguna, sino que lo que va a hacer es convivir con las otras dos cámaras que realmente le hacen sombra, que puede ser la M1 Mark III y la M1X. Pero realmente este pequeño cuerpo llamado OM1 pues viene supervitaminado, por decirlo de alguna manera. Es decir, gracias a su nuevo procesador, a su nuevo sensor, esta cámara es capaz de dar un rendimiento que no os podéis llegar a imaginar. Lo que lo vamos a ver en 13 segundos. Así que no iros, que vamos a empezar a ver qué es capaz de hacer esta pequeña. Externamente la cámara ha cambiado más bien poco, muy poco. Tiene ciertos cambios, como es lógico, porque como hablamos, una nueva cámara totalmente rediseñada, y por redefinir las líneas, realmente son líneas más redondeadas, un agarre un poquito más grueso, diría yo, a mí, por lo menos mi parecer. Los botones de diafragma y sobreexposición vienen ocultos, es decir, viene solamente parte de ello visible, ya no tiene las dos ruedas fuera, lo que parece como si nos faltara parte de espacio, y esto nos recuerda mucho a la M1X, ¿vale? Después, en la parte frontal, cabe destacar que aún seguimos con la marca Olympus, y yo diría de que nos ha sorprendido, dado que ya el 20mm f1.4 empezó a llamarse ya OM Digital, OM System. Que esta cámara también lleva ese nombre, pero llevan conjuntamente el nombre de Olympus y OM System, que viene aquí abajo a la izquierda. Y su nombre en la parte superior, OM1, tal cual a seca. OM1 llega a ser un guiño a la famosa cámara de los años 70 que le dio fama a la marca en sí. En la parte frontal, ya la tapa, que viene a tapar el sensor, pues sí viene también con el logotipo de OM System. La parte superior, como estamos hablando, ya los diales vienen ocultos, y prácticamente lo demás viene, por decir de alguna manera, pues todo igual, varía más bien poco. Pero sí, en la parte trasera tiene más que algún que otro cambio, y uno de ellos más importante que yo diría es que ahora tenemos un botón de AF para poder disociar el enfoque aparte. Antes venía conjunto con el botón de bloqueo de exposición, lo que significa es que muchas veces lo sacrificábamos para una cosa o para otra. Ahora tenemos dos botones donde poder trabajar más cómodamente, algo que la verdad es que nos viene bastante bien a los usuarios. Mejora en resolución de pantalla, mejora en resolución de visor, el visor mejora una barbaridad, es decir, bastantes millones de píxeles más, y lo que, claro, la fluidez es increíble ahora a la hora de utilizar el visor. Parece que está moviendo a través de un espejo en vez de un visor electrónico. Otra cosa, que es que el menú ha cambiado completamente, es decir, nosotros ahora mismo cuando encendemos, le damos al menú, nos aparece, en vez de poder seleccionar dónde entrar, es decir, por ejemplo, cámara 1, cámara 2, AF, vídeo, play, el engranaje, la llave, es decir, todas esas cosas antes aparecían en la izquierda, y ahora aparece en la parte superior, lo cual, desde mi punto de vista, es bastante más intuitivo que antes, porque antes realmente se volvió un poquito tedioso el tener esos menús tan compactos y tan reducidos, pero ahora se lee bastante mejor, bastante más cómodo, y yo creo que incluso bastante mejor de recordar, porque como estamos hablando, antes era muy complejo, pero sí es cierto que ahora viene bastante mejor. También deciros que también cambia en la pantalla del Super Panel Control, es decir, también tenemos una nueva configuración, es decir, una nueva posición de todos los diales, perdón, de todos los parámetros que tenía antes. Por ejemplo, el seguimiento, el autofocus, el tipo de disparo, todas estas cosas se cambia y se vuelve totalmente distinto. A mí particularmente es algo que no me preocupa mucho. Algunos pues están acostumbrados a trabajar como estaba antes, lo tienen memorizado y le puede dar un poquito de lío. Pero realmente a mí no es algo que no me preocupa, al revés. Me llega a terminar a gustar de que las cámaras se vayan actualizando y cambiando los diseños, porque es algo que significa que la marca está viva y la marca pretende de que las cosas vayan actualizándose. La verdad, desde mi punto de vista, para mí es un acierto. Voy a resumir mucho esta entrada, dado que tiene muchos parámetros, muchas configuraciones nuevas y muchos puntos favoritos, pero realmente lo que vamos a intentar hacerlo es resumir lo máximo posible, ¿vale? Y perdonadme que vaya tan rápido.
También deciros de que la nueva OM1 viene con nueva batería llamada BLX-1 con bastante más miliamperes. Lo que dice Olympus que realmente es capaz de tener un 25% más de rendimiento que la antigua batería BLH1. Así que, pues la verdad, fantástico. Realmente es una lata tener que cambiar ahora de batería, porque por ejemplo si alguien quiere comprar una nueva OM1 y teniendo una X o una M1 Mark III, pues tiene al final dos tipos de batería. Ojo, deciros también que esta cámara no va a venir con cargador incluido, se va a cargar a través del puerto USB-C. El puerto USB-C tiene esta peculiaridad de que es capaz de cargar no solamente la batería de la cámara una vez tengamos el grip puesto, sino que carga batería de cámara y a la vez el grip, cosa que antes la M1 III no la hacía. No hablo de la X, dado que la X al ser monobloque entraba dos baterías a la vez y sí se cargaba, pero hablo por ejemplo de la 3 que era también con grip, digamos que de grip de quitar y poner, ¿vale? Una cosa que sí tiene esta cámara que no tenían antes ninguna de las otras dos es que a través del puerto USB-C nosotros podemos alimentar a la cámara y a la vez cargarla, es decir, antes podíamos o cargar o alimentar, pero ahora esta cámara es capaz de hacer las dos cosas. Es decir, alimentamos, cargamos, cámara y grip. Es decir, una cosa fantástica. Lo cual todo se carga a través del puerto USB-C. No significa que Olympus no haya hecho ningún cargador. Es decir, si van a vender, conforme salga esta cámara, también se va a presentar el nuevo cargador doble. Un cargador que va a venir en configuración sencillo o configuración batería más cargador. La verdad es que también, pues una cosa, un extra que también le metemos a la hora de comprar. Quizás hay un poquito, cada uno que opine lo que le parezca. Prácticamente, resumiendo un poquito, se me olvida que también el doble slot, que también tiene ahora mismo doble slot la OM1, pues resulta que el doble slot es de alta velocidad, es decir, los dos slots trabajamos con tarjetas de alta velocidad, lo que antes solamente pasaba con la M1X. Sin embargo, la M1 Mark III solamente tenía un slot de alta velocidad. Así que también otro punto a favor de la cámara. Así que exteriormente, digamos, en torno a batería, slot de tarjeta, pues poco más podemos hablar de ella. Pero lo que sí cambia realmente esta cámara es todo el sistema interno de sensor, procesador, etcétera, etcétera. Así que es lo que vamos a hablar ahora mismo. Tenemos nuevo sensor y nuevo procesador. Es decir, tenemos un nuevo sensor. Seguimos con los 20 millones de píxeles, no aumentamos, seguimos con esa misma resolución, pero sí es verdad que un sensor con muchísimo más rendimiento. Y es decir, y tenemos también un nuevo procesador llamado TruePip X. La M1 Mark III, por ejemplo, tenía el TruePip 9, pero puede llegar a confusión de cuando veamos el procesador de esta cámara, del M1, confundirnos porque al aparecer una X parece que es el TruePip 10, pero realmente es TruePip X, ¿vale? Así que es un sensor nuevo que le va a dar a esta cámara un rendimiento brutal en enfoque y en muchísimas cosas que ahora mismo vamos a detallar. Bueno, hablando de sensor, es un sensor de apilado retroiluminado con 1053 puntos de enfoque. Sí, 1053, es decir, ha mejorado por muchísimo a la M1X y a la M1 Mark III. Realmente lo que ha hecho ha sido heredar la tecnología, todo lo bueno de la X y de la 3. Es decir, cosas que no tenía la X y tenía la 3. Por ejemplo, el enfoque a las estrellas. La OM1 lo tiene. Cosas que tenía la X que no tenía la 3. Pues puede ser el tema del seguimiento de sujetos, como puede ser, por ejemplo, trenes, aviones, vehículos a motor, animales, aves, etcétera, etcétera. Pues esta también la haré, decir, esta cámara llega a tener todo el tema del seguimiento de sujetos y aparte también tiene el enfoque a las estrellas. Así que todo en una sola cámara. El tema de seguimiento, como hemos estado hablando, es algo realmente muy a tener en cuenta en esta cámara, en la OM1, dado que, según nos dice Olympus, es capaz de hacer hasta 50 fotogramas por segundo en continuo, ¿vale? Bueno, como es lógico en electrónico, dado que esta cámara en mecánico no llega a 50 fotogramas, pero es que en sencillo esta cámara llega a dar 120 fotogramas por segundo, lo cual, para ciertas prestaciones, esta cámara es fundamental. ¿Por qué 120 fotogramas por segundo? Porque lo que han hecho, gracias a tantísimos fotogramas por segundo, ojo, todos en RAW,
esta cámara es capaz de hacer ahora la alta resolución en la mitad de tiempo que lo hacía antes. Si antes tardamos un 60 de segundo en realizar el proceso, ahora tardamos un 125 de segundo, lo que significa que podemos llegar a hacer fotografía hasta de retrato, sin ningún tipo de problema. La verdad es que una auténtica maravilla. Cosas también a tener en cuenta, pues como es lógico, no solamente ha mejorado en velocidad, es decir, el disparo de alta resolución, también el procesado, es decir, cuando tenemos esa fotografía, esos apilados, es capaz de determinarlo en 2,5 veces más rápido que pasaba antes. Es decir, el proceso de terminar la fotografía de alta resolución son 2,5 veces más rápido. También otro punto a favor de esta cámara. También decir de que tenemos no solamente los filtros ND integrados, que como bien sabemos teníamos hasta ND32, pero ahora con esta cámara llegamos hasta un ND64, es decir, tenemos 6 pasos de exposición donde podemos restar luz en vídeo, en fotografía, etcétera, etcétera, lo cual que también nos ayuda muchísimo, pero lo que se dice muchísimo. Así que resumiendo, a resumidas cuentas, lo que mejora como es lógico gracias al procesador, tenemos mucha más velocidad de enfoque, como estamos hablando, como es lógico con el seguimiento de inteligencia artificial, como es con el seguimiento a animales, a aves, como he dicho antes, también la fotografía a sujetos, a personas, la verdad es que ha mejorado una barbaridad, también es capaz de enfocar, pues estamos hablando una barbaridad, es decir, es capaz de reconocer el sujeto pues 50 veces más rápido que pasaba antes. Es decir, que una vez que estemos haciendo fotografía, te encuentra la persona muchísimo más rápido que en las dos cámaras, como está hablando la M1 o la X. ND han superado el ND de 32 a 64, los slots de tarjeta son los dos de alta velocidad, es decir, el nuevo procesador TrueX, el sensor de apilado, retroiluminado, 1053 puntos de enfoque. Otra cosa que no he hablado sobre la estanqueidad de esta cámara. Esta cámara tiene una estanqueidad de un IP53, lo cual es la única que es capaz de tener ese porcentaje, es decir, ese nombre que te da para cámaras realmente con una estanqueidad muy potente. Hay vídeos que veréis por ahí donde realmente la cámara la someten a un tema de agua muy potente y la cámara resiste sin ningún problema. Yo particularmente, ni la 1 ni la X, hablo de la Mark II. Yo llegaba a lavarla en un arroyo, en un glaciar en Noruega, donde realmente la cámara se ensució y tuvimos un problema que se cayó al suelo y funcionó sin problema durante todo el viaje y, bueno, y no ha tenido ningún tipo de problema a lo largo de su vida. Así que imaginaros. También, por no coger y también alargar mucho este vídeo, dado que más adelante podemos hacer más entrada más exhaustiva de todo, pues una de las cosas también que tenemos, el tema de vídeo, que ojo, que el tema de vídeo viene muy potente también, es que esta cámara, anteriormente, con la M1X o M1 Mark III, nosotros a través de un Atomos podíamos grabar a 422 y a 10 bits, ¿vale? En un código de H265. Pero ahora internamente esta cámara ya graba así, es decir, grabamos a 422 a 10 bits con H265 y aparte también podemos grabar a 444 en RAW con Atomos, es decir, con un grabador externo. Ojo, es una camarita que fijaros lo que es. También deciros de que a la hora de grabar no tenemos límite de tiempo, es decir, es una cosa también que tenemos para poder trabajar. Dado a la velocidad de la cámara, los fotogramas por segundo, esta cámara llega a hacer en Full HD hasta 240 fotogramas por segundo y en 4K pasamos a 60 fotogramas por segundo, es decir, prácticamente todo lo hemos duplicado. ¿Qué os diría yo respecto a personalmente lo que he llegado a probar? Pues yo he llegado a probar cosas que me ha gustado mucho, que no lo he hablado antes, por ejemplo, algo que a mí particularmente le demandaba a la marca y era, por ejemplo, ganar algún paso de mejora de ISO. Y yo os diría que por lo menos 3-4 pasos de ISO mejora. Ojo, también deciros de que yo todo lo que he probado ha sido con fotografías en JPG, dado que aún no tengo ningún software donde es capaz de leerme los RAW de esta cámara, dado que es una cámara que esto se está haciendo anteriormente a la salida oficial que estamos hoy anunciando. Es decir, ya me gustaría a mí poder procesar un RAW potente para que veáis cómo funciona, pero lo siento, pero no puedo.
Es decir, ya cuando llegue la cámara y pueda hacer algún trabajo más exhaustivo, sí es cierto que me gustaría hacer una entrada hablando sobre el procesado, sobre el ISO, sobre la velocidad, etcétera, etcétera. Así que deciros eso. La nueva puesta en escena, la nueva Olympus OM1, que viene súper vitaminada, no viene para suplir ninguna de las otras dos, viene a convivir con ella, pero no sabemos en un futuro qué llega a poder pasar. Si viene realmente una OMX Mark II, viene o la M1 Mark IV, eso no lo sabemos, pero sí lo que sabemos es que tenemos una nueva cámara que viene a dar caña y una cámara que se va a comportar con las nuevas ópticas, pues como puede ser 150-400, pues de maravilla. Una cámara que le va a encantar al mundo del deporte, al mundo de los paisajes, al mundo de la naturaleza, al mundo de social, al mundo del vídeo, dado que lo tenemos absolutamente todo metido aquí. Ya por último, también deciros que la cámara se anuncia en la pre-reserva con una batería de regalo, es decir, también Olympus quiere cuidar a sus clientes, dado que toda persona que se apunta a la pre-reserva a partir del día de hoy tiene una batería extra de regalo, que al fin y al cabo también es un dinerito que a tener en cuenta. Esta cámara sale PVP con IVA incluido, precio recomendado por Olympus 2.199, ¿vale? Más grip, es decir, solamente cuerpo. También viene viene con una configuración con el 1240, un 1240 que viene ya también actualizado, el 1240 Mark II, que sí es un 1240 OM System, no viene ya como Olympus, y también presentamos el día de hoy el 40-150 F4, también OM System, los dos serie Pro. También estos objetivos, como es lógico, haremos también una entrada más exhaustiva un poquito más adelante. Así que nada, nueva cámara, nuevo buque insignia, por decirlo de una manera, porque realmente esto viene súper potente para todo, y yo lo que he probado a mí me parece una auténtica locura. Así que nada, una cámara muy a tener en cuenta, la OM1 Mark II, que nosotros a partir de ya en ProVideo Sevilla vamos a poder tener reservas, y según nos promete Olympus vamos a tener bastantes unidades para poder vender a nuestros clientes. Así que nada, os espero en la próxima entrada, un saludo y nos vemos.